estratigrafía, yo sé que saben, pero saben y entienden el concepto de la estratigrafía, pueden leer los sondeos, pueden ver, pueden entender por qué hay que poner tal tipo de cimentación, por qué no, cuáles son los cuidados, cuáles. Eso quiero saber si entendieron bien, porque eso para mí es lo más importante que hay del curso, es eso, que ustedes puedan saber el día de mañana, cuando en la vida profesional por ahí, en una de esas, haya, nos encontremos una reunión y haya un estudio de suelo, escucharle a ustedes decir, bueno, miren, acá por supuesto no se puede hacer una zapata porque hay agua, suelo desmoronable, o sea, una continua no se puede hacer, acá hay que hacer aislada, lo que sea, hay que tener tal tipo de cuidado, o en este caso, con este suelo necesariamente hay que ir a pilotes, ¿verdad? Me imagino que eso es lo que yo quisiera que ustedes me digan entendimos, sabemos, comprendemos y podemos hacer. Eso me interesa mucho saber si se entendió o no se entendió, porque para mí, ya les digo, es la competencia básica que ustedes tienen que sacar de este curso nuestro. Si sacaron eso, maravilla. Yo me doy por satisfecho de que lograron entender lo que se quería mostrar con la materia. Después ya cómo se calcula una zapata, una losa, eso ya le digo, eso no está en Wikipedia, en cualquier, hay 20.000 libros, pueden, yo todos los días bajo un libro diferente de geotecnia, pues tengo una suscripción y me llegan todos son igualitos, todos son la misma porquería. No hay ninguna, uno le dice una manera, otro el otro, pero es lo mismo al final de cuentas. Pero el criterio de la selección de la alimentación no hay en ningún tipo de libro. El criterio que ustedes tienen que tener, el sentir, el darse cuenta de cuáles son los inconvenientes cuando ven un perfil, cuando ven agua, cuando ven suelo suelto, cuando dicen, esto es una cuestión, acá hay que tener cuidado, acá no hay que tener cuidado, tengo una casa al lado. Hoy me llamaron una hora, puede venir rápido, se nos cayó una muralla. Y bueno, y se cayó una muralla. Por suerte se cayó una muralla nomás, ¿verdad? No se cayó encima de nadie. Pero entonces, cuando pasa una cosa, ¿por qué pasa eso? Esas cosas lo que uno tiene que tener el criterio. En estas cuestiones de suelo, muchas veces es prueba y error en muchas cosas, muchas cuestiones uno aprende de las enseñanzas y de los problemas se tienen todos los días. El suelo no es algo matemático, algo que yo tengo un zócalo que tiene 5 centímetros y tengo un estrato de 5 centímetros. No, puedo tener un estrato acá en el sondeo, puede salir una cosa allá al otra, el firme me puede salir acá a 3 metros y a 5 o 6 metros me sale a 8 o 9 metros de profundidad. O sea, el suelo es una incógnita, ¿verdad? Y nosotros jugamos con esa incógnita y tenemos que tratar de ser lo más certero posible para evitarnos problemas. Ese es el mal asunto. La cuestión de acá es tratar de trabajar en forma segura y económica, ¿verdad? Pero sobre todo con la seguridad. Bueno, de lo que habíamos hablado siempre y que yo les repetí 20.000 veces, es el criterio que ustedes tienen que tener de que la elección del tipo de cimentación no es casa zapata, edificio pilote, no es un recetario, ¿verdad? Y depende de las características del suelo, las condiciones que se encuentran y lo que yo voy a poner encima. En un mismo terreno, para una casita, una planta, yo tengo una zapata y para un edificio tengo unos pilotes. Eso ya se dieron cuenta, ¿verdad? Yo no puedo decir, Molas López, pilotes. El primer presidente, pilote. Y ni si yo quiero hacer una casa, una planta, pues me da pilote de 25 metros de profundidad o 30 metros de profundidad para hacer una casita, una planta que no pesa absolutamente nada. ¿Entienden? O sea, en la universidad misma, el otro día nos iba a hacer un sondeo porque íbamos a hacer unos pilotes de prueba para la tesis de esta chica Matilde. Y supuestamente me dice la ingeniera Norma, allá en esa zona a 8 metros por allá tenemos el filme, entonces vamos a poner allá bien. 25 metros nos fuimos con el sondeo para encontrar el filme. 25 metros, a 2 3 metros donde teníamos un suelo interesante. Por sondeos anteriores que había, nos fuimos a encontrar 25 metros. Ya estamos buscando otro terreno para poder hacer la tesis, ¿verdad? Pero, porque nos vamos a estar instalando pilotes de 25 metros para hacer una tesis. Pero por eso les digo, depende de lo que uno va a colocar en el lugar donde va a colocar, vamos a tener cualquier cosa. Esas aulas de una planta que están ahí en la universidad tienen un tipo de cimentación y los bloques de 3, 4 pisos tienen obviamente otro tipo de cimentación.
en el mismo terreno, con las mismas condiciones geotécnicas. Entonces, ese es el concepto importante que ustedes tienen que saber en la geotecnia, de que el tipo de cimentación depende de las condiciones del suelo, ¿verdad? Del entorno es importante, porque si usted tiene un lugar que tiene un pendiente, tiene un lugar donde vienen las lluvias, tiene un lugar, cada cosa, y sobre todo, ¿qué van a implantar en ese terreno? Entonces, ese es el criterio fundamental. Con eso uno comienza, ¿verdad? Entonces, ahí habíamos hablado que lo más empiezan los procesos, o sea, el camino, la ruta crítica esa que yo le había hablado, que era el conocimiento del terreno, que es fundamental. ¿Y qué uno tiene que ver en el terreno? Y tiene que mirar, mirar el terreno en sí, si por ahí hay pozos de agua, que, para ver si hay, mirar así el nivel, si hay agua, si no hay agua, los vecinos y cómo tienen los vecinos sus paredes, miran si tienen, están llenos de rajadura, etcétera, tratar de averiguar más o menos para saber que eso es lo primero que les puede dar a ustedes una noción de lo que está ocurriendo en el entorno, ¿verdad? Eso es fundamental. Después, eh, las etapas, ¿verdad? Lo ideal debería ser hacer una etapa de conocimiento previo para poder al proyectista decirle, bueno, miren, acá hay suelo, el film está muy profundo, es muy desmoronable, tenés viviendas precarias alrededor, no te conviene hacer su suelo, trata de irte para arriba, no te vayas, no la excavación, etcétera, vas a gastar, o sea, toda una cuestión, y en base a eso se proyecta y en base al proyecto se hacen los sondeos complementarios. Lastimosamente muchas veces eso no es posible y te piden hacer sondeos ya con proyectos terminados y donde después sale un carísimo implantarlo, ¿verdad? Entonces, debería hacerse una etapa preliminar para después hacer una parte complementaria. El tema de la cantidad de sondeos está en función al área a edificar, es lo que habíamos hablado, es por una densidad, porque es una cuestión que uno hace en forma estadística. Si yo tengo mayor área, mayor cantidad de sondeos, menor área, menor cantidad. Y si hay una norma que nosotros utilizamos, que es la norma brasilera, que dice que para menos de 200 metros cuadrados hay que hacer 2 sondeos. Y después cada 200 metros se hace un sondeo adicional. Y así se va instalando, ¿verdad? Los sondeos hay que tratar de, cuando son a partir de 3 sondeos, armar triángulos, porque 3 puntos, ¿verdad? Un triángulo te determina un plano, entonces si vos tenés los 3 puntos, puede determinar un plano, a no ser que lo ponga en línea recta, y poner en línea recta no tiene sentido, ¿verdad? Porque si yo pongo línea recta, puede darse el caso que mi terreno esté así, el firme está acá, y acá está el firme, y acá está el otro, o así, ¿verdad? Entonces, como el terreno no es así, uno tiene que tratar de armar planos, ir triangulando el terreno para poder sacar una morfología de ese terreno y tratar de hacer una extracción y decir, bueno, yo tengo acá el nivel del terreno y abajo tengo cómo me está apareciendo relativamente el firme y qué tipo de estratos tengo, lo que fuere, ¿verdad? Eso es fundamental. Y la profundidad del sondeo, ya lo habíamos visto en las últimas clases cuando vimos el tema de la sobrecarga y todas esas cosas, depende de la carga que yo le ponga. O sea, si yo tengo una edificación o algo muy pesado, me va a transmitir la carga a mucha profundidad. Si yo tengo algo más liviano, la carga queda prácticamente en superficie. Entonces, lo que yo necesito conocer es qué hay por debajo de donde yo voy a implantar la cimentación, ¿verdad? Y normalmente las normas dicen que no deben ser menor que 8 metros y en función a la carga y al ancho de la edificación, entonces se va profundizando, ¿ok? Ese es más o menos el concepto de... Después habíamos visto el tema de coeficiente de seguridad, que ustedes ya saben que es la carga de rotura dividido a la carga actuante, le da un coeficiente de seguridad, que en obras normales de edificaciones, edificios, casas, etcétera, nosotros los técnicos utilizamos el valor 3, ¿ok? Coeficiente de seguridad para que tengas 3 para ese tipo de edificaciones. Cuando son cables, o sea, tendidos de línea, lo que sea, se suele usar hasta 2 y en algunos casos 1,5. Y en el caso, por ejemplo, de edificaciones provisorias, como yo le había dicho, que son los encofrados, se suelen usar un coeficiente menor, 1,5 o 2, porque es algo totalmente temporal. Después habíamos visto además
¿Se acuerda que nosotros habíamos dicho que dependiendo del tipo de suelo, el tiempo de duración de las cargas es muy importante? Habíamos visto que, por ejemplo, en las arenas, como las arenas son suelos granulares, ¿verdad? Son granos que están interactuando uno con otro. Cuando se somete a una carga, eso se reacomoda automáticamente por efecto de la carga, expulsa el agua absorbida, se reacomoda y pasa a un estado muy suelto, a uno medianamente denso, pero se produce un asentamiento instantáneo. Las cargas instantáneas son importantes considerarlas para el caso de los cálculos, sobre todo en suelos arenosos. No así los suelos arcillosos, porque los suelos arcillosos, al ser laminares, cuando yo tengo una aplicación de una carga temporal de no muy larga duración, no le da el tiempo a que el agua sea expulsada de los poros, entonces no se haría el caso, no sería necesario utilizarlo cuando yo voy a calcular una estructura. Em, bueno, un momentito, voy a ver otro concepto que vimos. Bueno, los coeficientes de seguridad, ya vimos que había una cantidad habían muchas normativas, pero que también estaba el tema de los asentamientos diferenciales, que era mucho más importante que el asentamiento último. O sea, yo tengo el asentamiento acá, una zapata que me asienta algo, y acá tengo otra. Lo que hay que prever es que ese asentamiento diferencial sea menor que 1 pulgada. Por eso que nosotros todos los cálculos de asentamientos últimos limitamos los asentamientos a 1 pulgada, porque si yo le limito a cada base 1 pulgada, nunca el diferencial va a ser mayor que 1 pulgada. Y un concepto más interesante que el de los asentamientos diferenciales es la distorsión angular, que es el ángulo, la tangente del ángulo que se forma en función al asentamiento diferencial y la separación de la zapata. En función a eso hay una serie de valores para esa distorsión angular, donde a partir de ciertos valores uno empieza a tener fisura en paredes, en tabique, fisura en hormigón y hasta llegar a la rotura. Habíamos hablado también de los suelos, que los suelos arenosos, por ese concepto que yo le había dicho de que cuando el asentamiento instantáneo empieza a interactuar los granos, entonces el concepto predominante en esos suelos granulares es el criterio de resistencia, no tanto de formación, no porque no se deformen, sino porque la deformación es instantánea. Entonces lo que prima es la resistencia, porque cuando se vence la resistencia, rompe el suelo y cae la estructura. Mientras que en los suelos cohesivos, que son las arcillas y limos plásticos, el concepto es, el criterio que se utiliza es el criterio de la deformación, porque antes de romperse se deforma lentamente y va deformando, y muchas veces la deformación en el suelo es superior a la deformación permitida en la estructura, y la estructura rompe por la deformación del suelo. O sea, el suelo no rompe, pero la estructura se rompe porque el suelo se deformó más de lo que aguantaba la estructura. El resultado del mismo, la estructura se cae. ¿Ok? Solo que en ese caso prima el criterio de deformación. Por eso que vimos en las últimas clases que nosotros primero teníamos valores de las cargas a través de las fórmulas que habíamos visto, Tersay o Kenton o lo que sea, y luego entrábamos con esas cargas a calcular las sobretensiones que generaban para calcular el asentamiento último y ver si ese asentamiento último es o no compatible con el asentamiento permisible para la estructura. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Después, no, y le había dicho que un criterio que tenían que usar para acordarse siempre es cuando tocan un suelo y sienten los granitos, entonces están hablando de un suelo granular. Cuando sienten como si fuera un talco, están hablando de suelos que son cohesivos. Y si cuando abren la mano se le caen los granitos, el suelo es suelto, porque está suelto los granos del suelo. Si no, se le cae medianamente denso, si se mantiene completamente denso. Mientras que en los suelos cohesivos, cuando ustedes pueden moldear ese suelo es blando, cuando pueden moldear menos rígido, y cuando no mueven nada, no pueden aplastar absolutamente nada, es un suelo muy rígido, ¿verdad? Entonces, acordarse de hablar con propiedad y decir que los suelos arenosos tienen que hablar con criterios de sueltos, de densidad. Densidad quiere decir en el sentido de proximidad de los granos entre sí. Entonces, cuando son muy sueltos, hay menos densidad. Cuando
Por eso que los valores son del orden 1,5, etcétera, etcétera. Cuando son más densos, hay más proximidad, hay valores de densidades mayores, están por el orden 1,7, 1,8, 1,9, etcétera, etcétera. Mientras que las arcillas, los suelos son blandos, ¿verdad? Rígidos o duros, ¿ok? No se vayan a olvidar eso y empiecen a hablar ya con propiedad en cuanto a, cómo se refieren al tema, a los suelos, ¿ok? Otra cosa que habíamos visto era, bueno, vimos que era el SPT, cuando se usaba el SPT, que el SPT servía para suelos granulares y limos no plásticos, era un concepto que el SPT daba valores cuantitativos, acuérdense de eso, da valores cuantitativos quiere decir que sirven para calcular valores. ¿Ok? Yo hago un SPT, tengo el número de golpes, un suelo en arena de 10 golpes, yo puedo decir que aguanta 10 toneladas por metro cuadrado. No puedo hacer lo mismo con las arcillas, porque ahí hay ya otro valor. Entonces, ¿para qué me sirve la arcilla? Con un método cualitativo. Me dice que yo estoy en presencia de una arcilla blanda, dura, rígida o lo que fuere, y ahí puedo decir, voy a sacar muestras indisturbadas de este estrato para llevarlo al laboratorio y hacer los ensayos triaxiales y ensayos de consolidación para obtener los valores para dimensionar mi cimentación. Después entramos ya a los tipos de cimentaciones. Habíamos visto los bloques de hormigón ciclópeo, que habíamos hablado. La diferencia con las zapatas de hormigón armado es que cuando llevan hierro es cuando el suelo que está abajo es menor que 2 kilos por centímetro cuadrado o 20 toneladas por metro cuadrado. Eso puede llegar a deformar y al deformar necesita estar armado para evitar que se me rompa la cimentación. Esa era una cosa que tenían que acordarse. Y habíamos visto cuándo usábamos los continuos o los aislados. Y habíamos dicho que había un limitante que era la profundidad, más de 2 metros, si es desmoronable o no el suelo, y si hay agua. Si se dan las tres condiciones, obviamente hay que hacer aislado. Si se da una de las dos condiciones, habría que estudiar qué tanto afecta, ¿verdad? Si yo en vez de 2 metros me voy a 2,50, pero tengo un suelo cohesivo y no hay agua, puedo eventualmente irme a una cimentación corrida. Pero por lo general, mayor de 2 metros, hay agua y desmoronable, o una de las tres, me voy a hacer directamente una cimentación aislada. ¿Ok? Entonces, no se olviden de esas cuestiones. Cuando ustedes tienen un estudio de suelo, ven que el suelo es suelto, desmoronable, o que hay agua, ¿ok? Ya directamente dicen, ok, corrida, hasta luego, me voy nomás ya aislada. No quiere decir que no voy a tener problema cuando haga la excavación de mi zapata aislada. Claro que voy a tener problema porque sigue siendo el suelo suelto, sigue siendo desmoronable y sigue habiendo agua. Sigue habiendo agua. Pero ¿qué pasa? Voy a hacer un entibamiento para aislado, como dice su nombre, un entibamiento aislado para llegar hasta la cota de fundación que yo quiero aisladamente, y es más fácil de manejar que hacer a todo lo largo de toda la edificación, debajo de todas las paredes, donde van a ir las paredes, unos entibamientos, ¿verdad? Entonces yo me concentro con el entibamiento y con los filtros en el lugar donde yo voy a hacer mi zapata aislada y soluciono ese problema, ¿ok? Después vimos las cimentaciones por losa de cimentación, son donde el suelo tiene muy baja capacidad portante y en la sumatoria de las áreas ocupadas por la zapata pasa el 50%, entonces yo directamente me iría a una losa de cimentación. La ventaja que tiene la losa de cimentación es que si nuestro suelo tiene irregularidades en la zona de abajo, voy a poder puentear esas irregularidades con el uso de mi losa de cimentación en vez de la zapata. ¿Ok? Pero acuérdense, si yo tengo que hacer una losa de cimentación, necesariamente tengo que contener el suelo cuando hago la gran excavación, si estoy rodeado de lindero, ¿verdad? Salvo que esté en el medio de un lugar donde me permita hacer con talude suave y hacer lo que yo quiera, es otro asunto. Pero por lo general, cuando voy a hacer en un terreno urbano, cuando yo voy a excavar para poder implantar esa mi cimentación, tengo que tener en cuenta el tema de la contención de los suelos, que debo hacerlo cuando yo quito suelo y tengo los vecinos, ¿verdad? Ok, entonces, acuérdense que si bien es cierto,
sumando el área de las zapatas, es más económico hacer una losa. Acuérdense que con la losa tiene que hacer la contención de los vecinos, así que no sé hasta cuánto puede ser más barato o no, pero funciona mejor cuando tengo muchas zapatas hacer ya una losa o combinar algunas zapatas. Pedimos los pozos de cimentación, que son en arenas. Habíamos, bueno, los pozos de cimentación que se hacen normalmente, antes se llamaban pozo indio, porque se hacía un brocal de ladrillo en el terreno, el ladrillo tenía unas cuñas, se iba excavando por debajo, de eso iba bajando, se ponía ladrillo encima, iba bajando de eso, que era la época cuando no teníamos el tema de las máquinas para hacer pilotes, lo que fuera. Pozo de cimentación resulta bastante bien en suelos cohesivos porque no necesita antiguamiento, donde no hay agua, porque no necesita bomba, y permite hacer un acampanamiento, una campana en el fondo para ensanchar el ancho de ese pozo de cimentación, que es lo que verdaderamente a veces resulta, en vez de hacer pozos de muy gran diámetro, se hacen pozos de menor diámetro y se hace un ensanchamiento en la base para tener el área necesaria para la transmisión de los esfuerzos. Después vimos cuando hay agua, el suelo desmoronable, y en vez de hacer con pozo y eso y tener que gastar en rebatimiento de freático, en bombeo, en entibamiento, vamos a los pilotes. Y los pilotes habíamos visto de que existen, o desde el punto de vista de los materiales, existen lo de madera, empezamos con lo de madera, después vinieron los metálicos, lo de hormigón. Ok, y después, desde el punto de vista de la instalación de los pilotes en el terreno, que es lo que nos interesa a nosotros, que había dos tipos de pilotes. El pilote por sustitución, que era el que yo saco suelo y meto hormigón, y el pilote por desplazamiento, el cual yo introduzco el pilote y me desplaza el suelo que le circunda a ese pilote cuando lo voy introduciendo. Dentro de los pilotes por sustitución están los estrados, están los perforados con los bentoníticos, están los helicoidales, o sea, los excavados in situ. Y entre los por desplazamiento están los Frankie, porque se acuerdan que Frankie era que tenía la triturada como un tapón y con eso iba avanzando el revestimiento, y después se trancaba el revestimiento y ahí se metía el hormigón y eso se iba sacando el entubamiento, ¿verdad? Están todos los prefabricados, los pilotes prefabricados, ya sea de madera, metal o de hormigón, son por desplazamiento, ¿ok? Y bueno, y eso es lo que habíamos visto. Bueno, después empezamos a ver nosotros los perfiles y entonces teníamos, por un lado, el tipo de edificación, por un lado, el tipo de terreno, y entrábamos con el panorama de todas las cimentaciones que había y elegíamos qué tipo de cimentación era más conveniente para el tipo de terreno que teníamos y para el tipo de edificación que íbamos a implantar. Ese era el criterio general de lo que nosotros vimos este año, el concepto general de la materia. Que ahí sale una cantidad de preguntas que yo le puedo hacer, por ejemplo, decirle el SPT, ¿en qué tipo de suelos el SPT sirve para calcular los valores de la resistencia para una cimentación? Y un tipo de suelo arenoso, o dicho de otra forma, ¿en qué tipo de suelo el SPT es cuantitativo? En arena. En arcilla es cuantitativo o cualitativo, es cualitativo, te dice cómo está la arcilla. Por más que no quiera decir que nosotros nos chutemos valores de resistencia para las arcillas también, porque en base a la experiencia le podemos dar algunos valores, sí se pueden dar valores, pero no es lo más recomendable. ¿Cuál es el criterio en un suelo arenoso? ¿El criterio que predomina, el de deformación o el de rotura? Suelo arenoso de rotura. En suelo arcilloso, de deformación. Ok. ¿Qué otra cosa se le puede preguntar ahí? Ok, dejemos ahí porque no hay tantas otras. Un momentito, voy a ver si hay alguna cuestión. Ah, y un criterio fundamental en todo el tema de cimentación es nunca, nunca, nunca asentar una misma edificación en dos tipos de suelo. ¿Ok? Se puede llegar
en un mismo terreno para una edificación, una misma edificación, cimentar con diferentes tipos de cimentación. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mi suelo irregular y en una punta del terreno hago una zapata y en la otra punta hago con pilote. ¿Ok? Porque mi suelo, tengo el nivel del terreno y el firme va bajando y acá tengo a 1 metro, no voy a meter un pilote de 1 metro, me voy ahí con una zapata, lo que sea, y me voy el otro con pilote. El objetivo es que toda la edificación trabaje sobre el mismo tipo de suelo, ¿ok? Sobre suelos con características geotécnicas similares. Ese es el criterio fundamental, fundamental para no tener problemas de cimentación. Si yo dejo todo a la misma cota y yo tengo un suelo donde mi firme es irregular, voy a tener que en un sector está trabajando sobre un suelo muy resistente y en otro sobre un suelo deformable. Obviamente voy a tener problemas estructurales. ¿Ok? No se olviden de ese criterio. Es lo más importante que tienen que saber siempre, es que toda edificación debe ser cimentada en el mismo tipo de suelo, ¿ok? Con características geotécnicas similares. Eso es importante. Bueno, pasemos a otro tema. Bueno, vamos después al cálculo de las cimentaciones. Habíamos visto nosotros que para calcular la capacidad admisible de soporte del suelo, teníamos una fórmula y la fórmula que habíamos visto, la que estudiaba, era la del señor Terzaghi, ¿verdad? Terzaghi, que fue el creador de la mecánica del suelo, asimiló unas cuestiones de metales, etcétera, etcétera, y con una serie de suposiciones que el suelo era de tal tipo, etcétera, etcétera, sacó una fórmula. Sacó una fórmula que tiene que ver con unos ciertos parámetros que les voy a mostrar enseguida, pero antes les quiero mostrar otra cosa, en base a la cual obtuvo un valor de la rotura del suelo, para cualquier tipo de suelo, ¿ok? Y para cualquier condición en base a la posición del nivel freático de dicho terreno. Y para cualquier tipo de geometría de la cimentación, en el sentido si son cuadradas, circulares, etcétera, etcétera. Y acá les quiero mostrar algo, espero que me permita compartir esto, sí. Están viendo ahí, ¿verdad?